Nuevo vídeo en el canal, último vídeo del año, así que hoy os traigo mi top palas del 2024. Además las vamos a clasificar por formato control, formato híbrido y formato diamante. Y luego también meteré un grupo en el que vamos a poner las palas más potentes, un poquito más duras, para aquellos que buscáis potencia. Así que una vez dicho esto, vamos a pasar primero a mi top palas del 2024 con formato control. Para este formato control he decidido meter varias opciones, tanto para aquellos jugadores que busquen una pala algo más blandita, con más ayuda, que sea algo más económica, como para aquellos jugadores que busquen dentro de este formato control esa pala más ofensiva, ya con una dureza más alta. Así que la primera opción que voy a poner aquí en las palas de formato control, si quiero una opción muy cómoda, blandita, que aporte muy buena salida y no me quiero gastar mucho o estoy empezando, la Quickma Metal Control, una pala muy cómoda, con amplio punto dulce, buena manejabilidad y sobre todo muy buena salida de bola. Es una pala muy reactiva, tiene fibra de vidrio en las caras, al final es una pala más pensada para aquel jugador que tiene un nivel algo más bajito, más iniciación y quiere una pala que le ayude mucho en pista, sobre todo en ese ritmo medio-bajo, o también serviría para aquellos jugadores que tienen alguna molestia en el codo y quieren alguna pala que con poquito esfuerzo ya la bola salga bastante bien. En este caso me parece una buena opción, y dentro de estas que son algo más económicas, ya que al final esta está en torno a los 109 euros, me parece que es de las que mejor durabilidad va a tener también. Además también cuenta con rugoso de tipo 3D y, como digo, para mí dentro de este precio un poquito más bajo, si buscas una pala más iniciación y quieres que te ayude mucho en pista con mucha salida de bola, que la pala sea muy reactiva, para mí esta Quickma Metal Control es la que yo me compraría. La segunda pala que voy a meter aquí en las de formato control, subiendo un poquito la dureza, ya en esa dureza medio blanda, es la Nox ML10 Pro Cap Luxury, una pala que suele estar en estos top, ya que al final en formato control es una opción que se suele utilizar mucho, que funciona muy bien. Una pala también con amplio punto dulce, con un carbono 3K en las caras y la goma HR3, vamos a notar que tenemos muy buena salida de bola y es una pala que se nos hace muy fácil, desde primeras ya tenemos unas buenas sensaciones con ella. Su balance es medio bajo, así que es una pala que vamos a notar que también se mueve muy bien en pista, fácil de manejar. También nos va a servir para aquellos jugadores que tengan alguna molestia en el brazo y quieran una pala que con poquito esfuerzo salga también bastante bien. Esta sí que nos va a dar un poquito más en ataque que lo que nos daba la Quickma Metal Control, y creo que dentro de esta dureza medio blanda en formato control, si lo que queremos es un amplio punto dulce, buena manejabilidad y un poquito más de ayuda por parte de la pala en pista, creo que la opción de la ML10 sería la mejor que podemos encontrar por aquí. La siguiente opción que voy a poner aquí es para aquellos jugadores que quieran una dureza algo más media, pero que sigan queriendo mantener esa pala que le ayuda en pista, que se siente algo reactiva, pero que nos dé un poquito más en potencia que las otras dos. Y es la Starbike Kenta Goma 30, para mí una pala que ha funcionado bastante bien en este 2024. Contamos con doble capa de carbono 3K en las caras, acompañado en este caso, como digo, de la goma 30, que es la goma intermedia de Starbike. El rugoso es de tipo 3D de molde muy marcado. En esta pala tenemos la posibilidad de elegir el peso desde 350 a 380 gramos, por lo que vamos a tener ahí un rango bastante amplio y vamos a poder elegir si queremos una pala algo más manejable, menos potente, en un peso más bajo, o queremos enfocarlo un poquito más a la potencia con ese peso algo más alto. En ella también contaremos con un mango largo y, como digo, es una pala que yo recomendaría para aquel jugador que busca una dureza media con un formato control, pero que la pala siga siendo algo reactiva, que le aporte un poquito más de ayuda en ese ritmo rápido, sobre todo para ser algo más ofensivo, para conseguir algo más de velocidad de bola. Para que tengáis alguna referencia, para mí es una pala que en sensaciones se podría asemejar, por ejemplo, a lo que nos puede aportar una Nox ML10 Bahía. Además, esta opción la he decidido poner aquí en dureza media en las de formato control, ya que también me parece una pala que en términos de durabilidad es mejor que otras. Y ahora ya vamos a pasar a otras tres opciones que ya son un poquito más ofensivas para aquellos jugadores que ya busquen un tacto algo más seco, ya en una dureza más medio dura. La primera opción de estas que voy a poner aquí es una pala de la que no se ha hablado mucho este año, de la que no hay muchos vídeos, y es la Explorer Pro Attack, la pala de campa de este 2024, una pala que la verdad, como digo, cuando la probé me gustó bastante. Creo que en cuanto a sensaciones está muy bien, una opción que está algo por encima de la dureza media, me recuerda un poco a lo que sería una Sioux Electra ST3 en cuanto a sensaciones, ese tipo de tacto, ese tipo de salida de bola. Lo único que en esta vamos a notar que tenemos un balance algo más bajo que el de la ST3, es una pala que se mueve un poquito mejor, y el puño también deciros que es algo más fino. Para los jugadores que os gusta el puño fino, esta pala me parece muy bien, se siente muy cómoda en ese aspecto.
Y creo que para aquellos jugadores que lo que buscan aquí es una pala con una dureza ya un poco por encima de media, ya dentro de esa dureza medio dura, quieren un buen control en pista, ese punto dulce más centrado, un tacto algo más seco, pero en cuanto aplican algo de fuerza la bola sale bien, la pala vamos a notar que nos ayuda un poco sin irnos a una dureza ya más alta, sin que se nos haga una pala tampoco muy técnica. A mí esta Explorer Pro Attack me parece una opción que funciona bastante bien. Pasamos a una de las palas que más me ha sorprendido en este 2024, está dentro de las de formato control y es la Adidas Carbon Control, modelo nuevo que ha salido para este 2024. Una pala que utiliza carbono 6K en las caras con la goma EVA Soft Performance, también contamos con rugoso de tipo 3D, un balance que está en torno a los 26,2-26,3 centímetros. Y tengo que decir que es una pala que me parece que es más dura que la Metal Bond normal y que la Metal Bond Control, estamos ya en esa dureza entre media, medio dura, más tirando a la medio dura. Es una pala que yo de primeras esperaba que fuera algo más blanda de lo que ha terminado siendo, viendo cómo era la primera Metal Bond Carbon que sacaron. Pero tengo que decir que es una opción que nos va a permitir ser ofensivos en pista, que nos da una buena respuesta en ataque. Además, esta goma EVA Soft Performance se siente que da un poquito de efecto rebote en ese ritmo rápido sin ser exagerado, mantenemos el buen control. Lo único malo para mí que tenía esta pala es que al final tenemos un mango que es algo más corto y la cuerda es de tipo convencional, por lo que es algo que hay que tener en cuenta para aquellos jugadores que os guste más ese mango un poquito más largo o de tamaño estándar. Pero tengo que decir que es una pala que me ha parecido que este año 2024 ha funcionado muy bien, la del 2025 que ya he podido probarla es un poco del estilo también. Sí que es verdad que para mí también es una pala que se hace algo más técnica de lo que esperamos, sobre todo en cuanto al tema del punto dulce, que es de tamaño estándar, no es tampoco muy amplio y está centrado en la cara de la pala. Así que para mí una opción recomendable para aquellos jugadores que ya busquen una pala con esa dureza un puntito por encima de media, que les permita ser ofensivo dentro de Adidas y que no quiera una pala tampoco muy cabezona o quiera una pala que se mantenga bastante bien en cuanto al manejo. Para mí esta Metal Bond Carbon Control es la mejor opción de este año. Y pasamos a la última pala de formato control, para mí la más ofensiva de todas estas de aquí, y es la Babolat Counter Viper, una pala que utiliza carbono 3K en las caras con la goma X EVA, balance ya medio alto de 26,8 centímetros, un tacto bastante seco, un mango algo más largo, y tengo que decir que es una pala que nos va a ofrecer muy buena sensación de control. Al final no tenemos mucho efecto rebote por parte de la pala, a un ritmo medio bajo nos va a pedir empujar bastante, vamos a notar que es una pala que transmite muy bien la fuerza que aplicamos al golpe a la bola, y luego en ese ritmo más rápido es una pala que da muy buena respuesta en ataque, como digo, de estas que hemos visto, la que mejor potencia nos va a dar, la que mayor efecto palanca nos va a permitir hacer, pero también decir que es una pala algo más técnica, que ya nos va a pedir empujar, acelerar un poquito más para tener buenas sensaciones, y también nos va a exigir algo más físicamente que las otras palas, ya que al final, como digo, con este mango largo, este balance ya medio alto, no es una pala que para ser formato control se mueva tan bien como las otras. Eso sí, considero que al final en esta dureza medio dura, contacto seco, es la opción que más me ha gustado a mí este año con formato control, y creo que si buscas una pala ofensiva con este formato del 2024, para mí esta es la que mejor responde de todas. Así que una vez visto las opciones con formato control, vamos a pasar ahora a las palas híbridas. Pasamos ahora a las palas con un formato híbrido. Aquí tengo que decir que ya no hay tantas opciones más blanditas. Y empezamos primero por la pala más vendida de este año, que es la Nox AT10 18K, una pala que utiliza carbono 18K aluminizado en las caras con la goma nueva MLD Black EVA, que se ha utilizado por primera vez en este modelo del 2024. Una pala muy fácil de utilizar, muy polivalente, que tiene un buen punto dulce y una buena manejabilidad, ya que al final su balance está sobre los 26 centímetros. Esta versión utiliza rugoso de tipo arenoso en las caras, no utiliza la combinación del 3D con el arenoso que ya lleva la nueva. El peso va desde 360 a 375 gramos y es una pala para aquellos jugadores que lo que quieren principalmente es una muy buena manejabilidad, ya que vamos a notar que es una pala que se nos va a hacer muy cómoda, sobre todo en esa zona de defensa, en esa zona de volea, nos va a hacer estar muy rápidos, sentirnos muy cómodos en ese aspecto. Además tiene una salida de bola que está bastante bien, pero tiene más control que lo que tenían las versiones anteriores. Obviamente vamos a ver aquí algunas opciones dentro de formato híbrido que van a dar más potencia que esta versión, también tienen peor manejo. Y dentro de esta versión de la AT10 tengo que decir que la 18K no fue mi favorita, y hay otras dos opciones que sí que a mí me han gustado algo más y también las he querido meter dentro de este grupo, ya que al final únicamente lo que varían de una a otra sería un poquito la dureza. Tenemos la Nox AT2 LTD de este año, una opción que está entre la 18K y la 12K, como digo, unas sensaciones bastante similares, un poquito más de potencia, un pelín menos de salida de bola,
Y luego tendríamos la que más me ha gustado a mí de este año 2024, que sería la AT10 12K, una pala que ya tiene una dureza más medio dura, es un poco más dura que la versión del 2025, también da algo más de potencia que la versión del 2025, a mí personalmente es la que más me ha gustado este 2024 de las tres, y he decidido poner aquí las tres versiones, ya que al final, como digo, lo que vamos a notar de una a otra es que subimos un poquito el escalón de dureza, cuanto más subamos, un pelín menos de salida de bola, un poquito más de potencia. Pero por lo demás son tres palas que se manejan igual de bien, tienen el mismo peso y las mismas tecnologías. Pasamos ahora a una versión que fue nueva para este 2024 y es la Vertex Hybrid, una pala con una dureza media, un tacto seco, una pala que sinceramente me gustó mucho por la buena sensación de control que te transmite. Me parece que es una pala muy polivalente, al final la Vertex ya sabéis que es una pala que funciona bien para todo, pues en esta lo que tenemos es un punto dulce un poquito más centrado y tenemos una mejor manejabilidad, eso sí, un pelín menos de potencia. Lleva carbono Extend 12K en las caras, la goma Multieva, una goma que no tiene tanta salida de bola, para aquellos que os guste más ese tacto seco, que tengáis que empujar un poquito más la bola, que os dé mejor control en ese juego de ataque. Para mí esta Vertex Hybrid es una pala que va muy bien en eso. Además su balance es medio bajo de 25,7 centímetros, vamos a notar que es una pala bastante ágil, que se mueve muy bien, pero luego en ese juego de ataque tampoco es una pala que dé una mala respuesta. Sí que es verdad que yo creo que ya tienes que tener un nivel técnico medio bueno para sacarle mucho partido, porque no es una pala que te ayude tanto como otras, pero creo que es una opción que puede irnos bastante bien para todo, para aquellos jugadores que busquen una dureza media con un tacto seco, pero a la vez una buena manejabilidad. Ahora bien, si quieres una opción muy similar a la de la Vertex Hybrid, pero con un poquito más de potencia, también en esa dureza media, tacto seco, muy parecida en sensaciones, pero con balance algo más alto, una pala que a mí me ha gustado mucho este año es la ST3 Lite. Esta pala, como digo, me ha transmitido unas sensaciones muy similares a las que me ha dado la Vertex Hybrid, una pala que también trae carbono 12K en las caras, la goma Eva Hard de Sioux y también rugoso de tipo arenoso. Esta tiene el balance un poquito más alto, ya estamos en los 26,5, 26,6 centímetros, cosa que va a hacer que notemos que en ese juego aéreo hacemos un poquito más de palanca. La pala nos permite acelerar un poquito más, meterle algo más de peso a la bola. La respuesta en ese juego aéreo va a ser algo mejor, no nos va a pedir a nosotros tener tanta técnica para sacarle potencia. Sí que es verdad que en ese juego de volea, en defensa, nos va a pedir estar un poco más atentos, mover la pala más rápido que la Vertex Hybrid. Pero para mí, como digo, una opción que me ha gustado mucho, que también funciona bastante bien un poco para todo, con muy buena sensación de control, para aquellos que busquéis ese puntito más por arriba con algo más de balance. Y habiendo puesto la ST3 Lite, también he puesto aquí la Sioux ST3, una pala que para mí ha pegado mucho cambio para este 2024, carbono 15K en las caras, goma Eva Hard de Sioux, rugoso de tipo arenoso. Esta opción ya está en una dureza más medio dura, pero sigue manteniendo una salida de bola que es un poquito más alta que las palas que suelen estar en esta dureza. El punto dulce sí que en esta es algo más centrado que en otras opciones híbridas. Tenemos un balance de 26,8 centímetros, que ya es medio alto, por lo que hay que tener un poco de cuidado con el tema del peso, pero es una opción que dentro de esta dureza también nos transmite muy buena sensación de potencia, sin tener que irnos a una opción tan dura. Así que para mí, si estás buscando una pala formato híbrido en esta dureza ya algo más medio dura, pero quieres mantener algo de ayuda por parte de la pala que te ayude a ser un poquito más ofensivo en ese ritmo rápido, que no tengas que notar que la tienes que empujar demasiado a la bola, para mí esta pala se comporta bastante bien. Como digo, ojo, cuidado con el tema del balance, porque si es una opción pesada sí que se nota que la pala se maneja un poquito peor que otras. Y para las últimas dos opciones aquí en formato híbrido tenemos dos opciones también en dureza medio dura. La primera, una opción para aquellos que busquen una pala algo más económica, que calidad-precio esté bastante bien, y para mí una de las opciones que también mejor durabilidad va a tener de estas de aquí, y sería la Quickma Hybrid Carbon. Como ya visteis en el canal, cuando probamos estas Hybrid Carbon me pareció una pala que funcionaba muy bien en general. Creo que al final con esta dureza medio dura, esa goma un poquito más reactiva en el ritmo rápido nos da una muy buena respuesta en ataque. Tenemos un balance de 26 centímetros, carbono 12K en las caras, goma Black Eva. Creo que es una pala que nos aporta un buen control también en general en pista. Para mí lo único malo, lo que hay que tener en cuenta de esta Hybrid Carbon, os diría que es el tema del peso. Es una pala que viene con un balance medio de 26 centímetros, pero sí que es verdad que también viene en un peso alto. Creo que está en torno a los 370 gramos, así que hay que tener ojo con esto, porque al final no es una pala que se maneje mal, pero como viene en ese peso más alto, sí que es más fácil que nos canse algo más el brazo, que se nos haga un poquito más física. Entonces es mejor siempre ir, yo creo, a una opción un poquito más manejable si no estás acostumbrado a un peso más bajo. Por lo demás, como digo, creo que debajo de este rango de los 150 euros para mí es de las mejores opciones que podemos encontrar calidad-precio.
Y por último aquí en formato híbrido, la pala que más me ha gustado a mí personalmente en cuanto a sensaciones este año, que es la Oxdog Hyper Pro 2.0, la pala con la que he jugado. Una pala que utiliza carbono GES Carbon en las caras acompañado de la goma Medium Plus de Oxdog. Tenemos una dureza medio dura, un balance de 25,7 centímetros con la chapa del tapón puesta que podemos quitar y poner con un tornillo. También cuenta con rugoso de tipo arenoso en las caras y al final es una pala que a mí me ha gustado mucho ya que tiene muy buena manejabilidad en pista, tenemos una dureza medio dura y la respuesta en ataque es mucho mejor de lo que te esperas de ella, ya que al final cuando golpeas también vamos a notar que la goma de Oxdog es un poquito reactiva, sobre todo en ese ritmo rápido. Eso sí, a un ritmo medio bajo es una goma que vamos a notar que no tiene mucha salida, que vamos a tener que acompañar nosotros bien el golpe, pero esto también te aporta muy buena sensación de control si eres un jugador que ya acelera un poquito más. Creo que es una pala que aquí hay que tener en cuenta. Y además esta versión Hyper Pro 2.0 del 2024 se mantiene igual para la 2025, en este modelo no ha cambiado nada. Y para aquellos jugadores que busquen una pala que le permita ser ofensivo en pista, que le aporte muy buena sensación de control, algo más grande el punto dulce de lo esperado para esta dureza y a la vez una buena manejabilidad, creo que esta Hyper Pro es una opción que va muy bien y como digo a mí personalmente es la que más me ha gustado este año y la que he utilizado para jugar. Así que una vez visto estas vamos a pasar a hablar de las de formato diamante. Pasamos ahora a las palas de formato diamante, ya buscando ser un poquito más ofensivos, tener ese punto dulce algo más alto en la cara de la pala, que nos dé mejores sensaciones en el juego aéreo. Las opciones que he puesto aquí son de dureza media hacia arriba, las dos primeras un poquito más polivalentes. La primera que he puesto es la Nox AT Attack 18K, una pala que ya sabéis que es muy polivalente, muy estilo la Vertex de Bull Paddle, pero tiene un poquito más de salida de bola, la vamos a notar algo más cómoda. Nos va a ayudar un poco más en defensa, nos va a ayudar un poquito más en ataque. Tiene carbono 18K aluminizado en las caras acompañado de la goma ML de Black Eva, también fue uno de los cambios principales para este año, nos aporta mejor sensación de control que la del 2023 en ataque. Y como digo, una pala bastante polivalente que para ser formato diamante se maneja muy bien con este balance sobre los 26,2 centímetros. Cuenta con rugoso de tipo arenoso en las caras, una pala que tiene también un buen punto dulce y creo que si eres un jugador que busca una pala con formato diamante polivalente aquí en dureza media y no quiere una pala que le obligue a empujar mucho la bola, a acompañar demasiado y quiere ese puntito de ayuda sin ser algo muy exagerado, para mí esta Attack 18K del 2024 es de las mejores opciones aquí en dureza media. Y aquí también en dureza media, pero con tacto más seco, con algo menos de ayuda por parte de la pala, he metido otras dos opciones. Como he dicho antes, la Vertex es una pala que creo que tiene que estar aquí, una de las opciones referencia en formato diamante que se utilizan siempre. Creo que es una pala que para este 2024 también ha tenido algún cambio con los canales de aire algo más grande, alguna tecnología nueva. Mantiene el carbono Extend 12K en las caras con la goma Multi-Eva. En conjunto vamos a tener ya esa dureza media con ese tacto seco. Como he dicho antes, la goma de Bull Paddle no es una goma que ayude tanto en pista y vamos a notar que a un ritmo medio bajo vamos a tener que acompañar un poquito más que por ejemplo con la Attack, y en ese ritmo más alto también vamos a tener que tener algo más de técnica para sacarle partido a la pala. Ahora bien, también vamos a tener mejor control que con otras opciones, ya que al final el rebote que nos va a dar la goma en ese ritmo rápido no es tan alto. En esta vamos a encontrar un balance que está sobre los 25,8 centímetros, 25,9, así que para ser un formato diamante también se va a manejar bastante bien en pista y como digo para mí sería una opción muy buena para aquel jugador que busque un formato diamante con buena manejabilidad pero que le guste más ese tacto seco, tener un mejor control en ataque. Y aquí dentro de la dureza media para aquellos jugadores que también quieran un tacto seco pero una pala que les permita ser un poquito más ofensivos, creo que aquí habría que poner 100% la Technical Veron. Este año tenemos dos opciones, tanto la Technical Veron normal como la Technical Veron del Lobo. La que yo probé un poquito más es la Technical Veron del Lobo, pero sí que es verdad que no noté mucho cambio con la normal. Son dos palas que podríamos decir que lo que cambia es realmente la estética de una a otra. Contamos con Carbon Flex en las caras, combinación de carbono y vidrio con la goma Black Eva. Además en esta opción vamos a tener mango largo, sistema de cambio de cuerda, rugoso de tipo 3D que no es tan marcado, pero me parece una pala que aquí si lo que nos gusta es el tacto seco y queremos mejorar un poco esas sensaciones en el juego aéreo, es una pala que se comporta muy bien ya que nos va a permitir hacer un poquito más de efecto palanca que las otras dos. Se maneja un pelín peor, pero al final es una pala que en cuanto a potencia yo creo que le podemos sacar más partido que a la Vertex y la AT Attack.
Y después de ver estas opciones vamos a pasar ahora a unas opciones un poquito más duras, ya para aquellos jugadores algo más avanzados que busquen una mejor sensación en cuanto a potencia. Ya que hemos puesto la Technical Veron, aquí una pala referencia que hay que poner también en dureza medio dura con tacto seco es la Technical Viper, una pala que ya viene funcionando bastante bien años anteriores, no tenemos mucho cambio. Para mí esta del 2024 es muy similar a la del 23, quizás un pelín más cómoda, pero no es tan cómoda como la del 2022. Tenemos carbono 12K en las caras, goma XEVA, rugoso de tipo 3D no tan marcado, también mango largo, sistema de cambio de cuerda, básicamente lo que teníamos en la versión Veron, lo único que está con carbono 12K en las caras y una dureza ya medio dura, una pala que va a ser bastante potente y que si tenemos un nivel técnico de medio hacia arriba suele ser una de las palas que más suele gustar aquí para buscar potencia. Viene en un peso medio de 365 gramos, el balance está sobre los 26,4 centímetros, así que para ser una pala con un mango largo tampoco tiene tan mal manejo, eso sí hay que tener en cuenta también el tema del peso, pero creo que para aquel jugador que sobre todo juegue en el revés y quiera una pala que sea dureza medio dura, tacto seco y cuando le pida potencia la pala responda bastante bien, para mí la Technical Viper siempre es una de las opciones que mejor funciona aquí. Y una pala que se parece bastante en sensaciones a lo que sería la Technical Viper, pero con un poquito más de ayuda por parte de la goma, si no te gusta tanto ese tacto seco y quieres sacar algo más de potencia aplicando la misma fuerza, para mí una opción que va muy bien aquí sería la Oxdog Ultimate Pro Plus. Esta pala utiliza carbono GES Carbon en las caras con rugoso de tipo arenoso y tiene la goma dura de Oxdog. El balance es de 26,4 centímetros con la chapa puesta que también podemos retirar para que baje el peso 8 gramos y el balance suba un poquito más para que sea una pala algo más ofensiva. También es verdad que si retiramos la chapa la pala se volverá un pelín menos manejable. Lo que tenemos que tener en cuenta de esta opción sería que es una pala que viene también en un peso medio de 370 gramos, por lo que es un peso ya alto. Si no estamos acostumbrados a ello puede ser que nos canse más el brazo de lo que esperamos. Pero como digo, para mí es una pala que yo recomendaría más para ese jugador que ya tiene un nivel algo más avanzado, que ya está más acostumbrado a palas de este peso y lo que priorice sobre todo sería ese tema de la potencia. Que sobre todo note buenas sensaciones cuando busca esa víbora, bandeja, ese remate, ya que al final, como digo, es una pala que me parece similar en sensaciones a lo que sería la Technical Viper, pero para mí la goma de la Oxdog te ayuda un poquito más, no necesitas aplicar tanta fuerza. Y ahora pasamos a dos opciones que se manejan un poquito mejor, pero dentro de esta dureza medio dura y que nos dan una buena respuesta en ataque. La primera sería la Adidas Metal Bond Hard. Aquí es una pala que dentro de la dureza medio dura para ser una opción de potencia se maneja mejor que otras, sobre todo cuando le retiramos los tornillos en esta versión. Es una pala que viene en un peso sin tornillos desde 345 a 360 gramos, por lo que vamos a notar que se mueve bien, con un balance sobre los 26,4 centímetros. Sí que es verdad que es una pala que se vuelve algo más técnica que otras aquí en cuanto al punto dulce. Nos va a pedir golpear bien a la bola, vamos a notar mucho esa diferencia en sensaciones entre golpear bien con la zona de punto dulce o un poquito más fuera y notar que ya se vuelve más seca la pala, que no termina de salir tanto. Tiene carbono 2-to-1 aluminizado en las caras acompañado de la goma High Memory. En esta versión tenemos el mango un poquito más corto, no como en la versión nueva que ya ha crecido el mango, pero seguimos manteniendo la cuerda de tipo convencional. Pero creo que al final, si lo que quieres es una pala ofensiva en esta dureza medio dura que te dé una buena respuesta en potencia, pero no te quieres ir a un balance tan alto y quieres una pala manejable a la vez, yo creo que esta Metal Bond Hard es una de las mejores opciones aquí en este rango. Y por último, aquí en formato diamante, antes de pasar a esas palas algo más potentes, una pala que a mí me ha sorprendido mucho en este 2024, todavía no os he traído la review de ella, pero es la X-Scalion H1 Max, una pala que utiliza carbono 12K T700 en las caras, rugoso de tipo 3D, nos va a aportar una dureza medio dura, un tacto seco, pero vamos a notar que tiene más salida de bola de lo que nos esperamos y también más punto dulce. Es una pala que tiene un balance bastante alto, sobre los 28,5 centímetros, pero un peso bajo en torno a los 340 ya con el overdrip. En conjunto vamos a notar que la pala se mueve bien en pista. Para mí el manejo es como el de una pala híbrida sobre los 360-365 gramos. Para mí tiene un comportamiento similar en el sentido de que es una pala que no se hace muy complicada en sensaciones para la dureza en la que estamos. Sí que es verdad que aquí tengo que decir que me parece que es una pala que da menos potencia de lo que te puede dar, por ejemplo, una Technical Viper, pero creo que si eres un jugador que tiene una buena pegada no vas a tener problema en cuanto a la potencia que te va a dar la pala. Así que pronto os traeré la review de ella, ya he podido probarla en pista unos cuantos días y como digo es una pala que me ha sorprendido y que yo creo que tiene que estar aquí en este Top Palas formato diamante del 2024. Así que por aquí voy a dejar las opciones de formato diamante. Si alguno se lo está preguntando, no he metido la Extreme Pro porque creo que es una pala que me parece
un pelín peor en sensaciones que lo que era la Delta Pro, y creo que lo que viene ahora el año que viene de Head va a estar mejor, así que por ello no he decidido meter aquí esta Extreme Pro. Y ahora pasamos a las opciones algo más potentes, palas que me han sorprendido en cuanto a la potencia que dan y también que son un poquito más duras algunas de ellas. Y aquí, dentro de las palas que más me han gustado en el aspecto ofensivo este año, metemos una que no es tan dura quizás como las otras, pero me parece que es una pala que va bastante bien en cuanto a potencia y que sobre todo nos va a ayudar más en pista que las otras, y es la Sioux Phoenix Pro 4, una pala con un balance bastante alto, así que en el aspecto de manejabilidad no va a ser tan bueno como otras opciones que ya hemos visto. Tenemos una dureza ya tirando a dura, pero la pala tiene algo más de punto dulce y sobre todo algo más de salida de bola de lo que te esperas. Es una pala reactiva. Para mí tenemos un comportamiento parecido a lo que sería la Adidas CrossFit, pero la Adidas CrossFit no la he decidido poner aquí por una sencilla razón, y es que es una pala que tiene más vibración que otras. Entonces me parece que esta Phoenix 4 Pro es una pala que te va a dar una respuesta bastante parecida a la CrossFit, con un balance también muy similar, un manejo similar, pero me parece que es una pala que da mejores sensaciones en cuanto a la vibración que te transmite. Así, como digo, si eres un jugador que busca sobre todo muy buenas sensaciones por arriba, con esa dureza ya tirando más a dura, un balance alto, pero no quieres que la pala sea tan exigente como otras y te ayude un poquito más, para mí la Phoenix Pro 4, una de las mejores opciones aquí. Y ahora ya sí que pasamos a tres opciones que son un poquito más duras. Una pala que a mí me ha gustado mucho y que he probado este 2024 por primera vez ha sido la Aerostar Alien de Tolito. Creo que es una pala que aquí en el aspecto ofensivo funciona bastante bien, una dureza ya dura, pero sigue siendo una pala algo reactiva, eso sí, más técnica para mí que la Phoenix. El balance es medio alto y también el peso es alto, así que es una pala que en el aspecto de manejabilidad no va a ser tan buena, ya es una pala que nos va a costar algo más mover si no estamos acostumbrados, pero creo que es una pala también bastante ofensiva, con la que en cuanto aplicamos algo de fuerza y golpeamos bien a la bola, vamos a tener muy buena respuesta. Y en cuanto a potencia, para aquellos jugadores que os gusta ese tacto más duro, me parece que es una pala que aquí se comporta también muy bien y a la que se le puede sacar mucho partido, sobre todo en ese juego aéreo. Y ahora pasamos a las últimas dos opciones, dos palas que no podían faltar aquí en este tacto un poquito más duro, más de potencia. La primera, para mí una de las mejores palas de potencia del año, y es la Triton Pro, una pala que lleva doble capa de carbono 3K con la goma Pro 50, ese tacto ya un poquito más durito, rugoso de tipo 3D muy marcado en la cara de la pala, balance alto, mango un poquito más largo, y es una pala que en cuanto a potencia es de las mejores que puedes elegir. También me gusta porque es una pala que en cuanto a temas de durabilidad es mejor también que otras opciones que vamos a poder encontrar por aquí, y me parece que si lo que quieres es mucha respuesta en cuanto a potencia y no quieres una pala que sea tan reactiva, que tenga ese tacto un poquito más seco porque ya tienes un buen nivel técnico y quieres algo más de control, para mí la Triton Pro es una pala que aquí responde muy bien. Sobre todo la recomendaría, como digo, para aquel jugador de revés que lo que busque principalmente son muchas sensaciones en cuanto a potencia. Y por último, para cerrar ya el vídeo, una pala que todos conocemos, que es la Technical Viper versión El Lobo, la pala más dura que he probado de este 2024, una pala que lleva carbono 12K, combinación de rugoso de tipo arenoso con rugoso de tipo 3D, una goma bastante dura, sin mucha salida de bola. Es una pala bastante técnica, nos va a pedir sobre todo a ritmo medio-bajo empujar mucho, acompañar para pasar la bola al otro lado, mucha sensación de control, eso sí, pero es una pala que suele cargar mucho el brazo también si no estamos acostumbrados, ya que al final vamos a notar que para que la bola corra un poquito más vamos a tener que aplicar nosotros bastante fuerza, entonces es una pala que nos obliga a jugar fuerte de forma continua, muy constante, y esto hace que si no estamos acostumbrados el brazo se nos cargue bastante. Además también es una pala que suele venir en un peso algo más bajo, creo que la que probamos en el canal pesaba 359 gramos y esta dureza tan alta con ese peso más bajo también hace que haya algo más de vibraciones y eso se transmite directamente a nuestro brazo, así que para mí esta opción es recomendable ya para jugadores avanzados que ya tengan buen nivel técnico para poder sacarle mucho partido a esta pala, o que sobre todo estén acostumbrados ya físicamente a este tipo de dureza, a este tacto más duro que te pide empujar bastante. Pero ahora bien, si eres un jugador que ya está acostumbrado, como digo, a esta dureza y tiene un buen nivel de técnica y le saca partido a esta pala, es una de las mejores opciones que podemos encontrar en cuanto a potencia este año. Así que nada, por aquí voy a dejar ya este vídeo de mi top palas del 2024 en cada formato, espero que os haya gustado. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y feliz año.